con el doctor José Miguel Paliza con la conferencia Hallazgos de neuroimagen en los pacientes con demencia. El doctor José Miguel Paliza, quien no necesita presentación entre nosotros, colaborador, profesor y maestro de todos, es neuroradiólogo, doctor en medicina, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con residencia en el programa de neuroradiología de la Universidad de Aix-Marseille, director de neuroradiología en el SECANOT, neuroradiólogo en el Hospital Ramón de Lara y director médico y presidente de Diagnóstica S.A. Maestro Paliza, el espacio es suyo. Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Y hablando de demencia, qué mejor inicio que con un cuadro de Van Gogh. Vamos a hablar de imágenes médicas y demencia. El tema es un poco complejo porque ya José Cabrera ha arrancado bien y me va a hacer un poco más fácil el tema. Mi primera diapositiva es una interrogante. O sea, ¿quién se hace cargo de los dementes? ¿Los neurólogos? ¿Los psiquiatras? ¿Los geriatras? Número uno. Y número dos, ¿quién rayo decide que alguien es demente? Porque el problema de las enfermedades neurodegenerativas está pura y simplemente en hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico realmente es lo más difícil. Me explico. Son diversas, son devastadoras, son cada día más frecuentes, sobre todo la enfermedad de Alzheimer. Los números de Estados Unidos, parecidos a los que comentaba José, el año pasado estimaban 14 millones, perdón, 5 millones hoy, estimaban 14 millones para el 2050, con 290.000 millones de dólares de gastos para estos 5 millones. La Asociación Internacional del Alzheimer estima que para el 2050 van a ser 151 millones. Y lo único que podemos hacer nosotros para ayudar es tratar de hacer un diagnóstico temprano, porque el grado de eficacia del tratamiento descansa en el diagnóstico temprano. ¿Qué pasa? Tenemos esencialmente 4: Alzheimer, la demencia con cuerpos de Levy, la degeneración lobar frontotemporal y la demencia vascular. Hay otras menos frecuentes como la hidrocefalia a presión normal, Creutzfeldt-Jakob, síntomas de Parkinson que cambian a una demencia y la parálisis supranuclear progresiva. El problema son los diferentes tipos de mecanismos causales. Y mientras tanto, nosotros necesitamos diferentes tipos de respuestas diagnósticas, pero estamos todos utilizando prácticamente los mismos mecanismos para los diagnósticos. Porque desde el punto de vista práctico, lo único que estamos nosotros haciendo son exámenes estructurales. No solo en nuestro país, sino en muchos otros países similares al nuestro. Las dos más frecuentes son Alzheimer y demencia vascular. Estructuralmente nosotros lo que podemos hacer es estudiar un patrón y la extensión de la atrofia cortical, tratando de ver si es el patrón habitual de una de ellas. Y en el caso del daño vascular, este también incluye un patrón, incluye la extensión e incluye sitios estratégicos de compromiso. Hay un protocolo que es utilizar la secuencia T1 volumétrica de alta resolución con una reconstrucción multiplanar que nos daría las axiales, las sagitales y las coronales, una secuencia coronal en T2 perpendicular al eje mayor del hipocampo para evaluar el área mesial del lóbulo temporal y de apoyo utilizar el FLAIR como de costumbre y secuencias T2 con eco de gradiente o de susceptibilidad magnética que nos permitirían ver aquellos pequeños foquitos puntiformes de muy baja señal
que representan o los depósitos de amiloide o las microhemorragias. Un ejemplo de esto lo tenemos aquí con la reconstrucción del multivolumétrico, cortes perpendiculares al eje mayor del hipocampo, y nos muestra los cuernos temporales, la corteza entorrinal y la pararrinal y el hipocampo con su aspecto y morfología habituales a la altura de los cuerpos mamilares. ¿Qué pasa? En este paciente, y la tomografía es ya el hijo pobre o el pariente pobre de todos nosotros, pero este es un paciente con una demencia vascular secundaria a este enorme infarto que afecta el lóbulo temporal y la región parieto-pliegue curvo. La tomografía sigue siendo útil en los diagnósticos. O este otro caso donde el paciente tiene infartos bilaterales en ambos tálamos. Como veremos un poco más adelante, los infartos talámicos, aunque sean solamente pequeños y en un punto, tienen un efecto marcado sobre el muñeco en general, por así decirlo. Esta paciente tiene una reducción volumétrica neta del precuneus. Ergo, hay que pensar automáticamente en un Alzheimer porque los lóbulos occipitales además están muertos de la risa. O sea que hay signos directos e indirectos que nos pueden ayudar de manera magnífica para sugerir al médico tratante que pueden ser la causa del problema. Aquí tenemos una leucoariosis que oscilaría entre un F3 y un Fasecas 3 o un Fasecas 2, pero esta, por ejemplo, que es caliente, es de antes de ayer. Realmente la señora tenía trastornos cognitivos y además una conducta agresiva, y esto es una leucoariosis Fasecas 3 con una atrofia córtico-subcortical concomitante. ¿Qué pasa? Tenemos indicadores que son muy claros. Por ejemplo, este lóbulo temporal es estrictamente normal. Tenemos un cuerno temporal de volumen normal, tenemos el hipocampo muerto de la risa y la corteza entorrinal y la perirrinal están igualmente muertas de la risa. En el de al lado hay primero una gran dilatación ventricular con gran dilatación de los surcos, pero se ve una importante dilatación del cuerno temporal y al mismo tiempo estas dos cortezas se han reducido de grosor en la sustancia gris y ha aumentado la profundidad de los surcos correspondientes a las mismas. Entonces, este señor, que es del día 5, vemos aquí que hay un aumento de volumen neto de los ventrículos y vemos que hay una dilatación neta bilateral de los surcos de la corteza entorrinal y la perirrinal. O sea, este es un paciente prácticamente en quien uno puede decir que tiene un Alzheimer de hecho avanzado, porque además miren lo que queda del precúneo. Es una marcada dilatación del surco anterior y una marcada dilatación del surco parieto occipital con un lóbulo occipital muerto de la risa. Hay escalas visuales. Está la de Parkskier, está la de Sheltens, está la de Corderman, está la de la leucoariosis y age-related white matter changes, y está la volumetría. Hoy en día yo creo que la más práctica es esta porque uno puede volumétricamente medir los hipocampos, por ejemplo, y ver que hay una diferencia entre estos dos, primero visible en la coloración y segundo en la medida, de alrededor de un 30%, y hay un programa asequible para este tipo de trabajo
que lo prepararon en MIT y Harvard y es de libre acceso para su utilización. El esfuerzo real se ha centrado últimamente en desarrollar técnicas de imagen que permitan hacer un diagnóstico más temprano, porque la opción que tenemos de mejorar el porvenir de este grupo de pacientes es si conseguimos un tratamiento temprano que retarde la evolución de la enfermedad, porque es prácticamente imposible que la pare. Uno de ellos es la medición de marcadores de injuria, como el DTI. Está la espectroscopía, con sus pros y sus contras. La conectividad mediante resonancia funcional en reposo. El PET con 18 fluoro de oxiglucosa, que es el más habitual. El SPECT de perfusión cerebral con HM-PAO y Controdat 1. Imágenes de transportador de dopamina. El ioflopane, PET para proteínas tau con fluortaucipir, que va también con el Alzheimer, y para estos dos últimos ya hay programas de evaluación cuantitativa asistida por ordenador que eliminan la variabilidad del experto que analiza el examen. Algunos casos donde hay los dos exámenes: enfermedad de Alzheimer, reducción volumétrica importante del precunio. Al PET se observa una disminución neta de la actividad en la región del precunio y de la circunvolución pericallosa o singular, y el lóbulo occipital está prendido como un bombillo. Hay casos en la enfermedad de Alzheimer donde hay que recurrir al florbetabén en busca de la patología, y en las series normales no hay ningún tipo de diferencia, no se establece diferencia en un paciente con atrofia, donde ven una ligera reducción del precunio, entre la sustancia blanca y la sustancia gris, y se utiliza como parámetro evaluador el cerebelo, porque el depósito de amiloide es extraordinariamente raro en cerebelo. En secuencias de susceptibilidad magnética, marcadas aquí con las flechas rojas, pero se distribuyen en muchos otros sitios, se ven estos focos que pueden significar microhemorragias, la mayoría próximos a la corteza, o depósitos de amiloide. Y como ven, el cerebelo no tiene ninguna de estas imágenes. En los cuerpos de Levy ocurre lo inverso. El lóbulo afectado es sobre todo el lóbulo occipital. Y está el signo de la isla, que como ustedes ven aquí, el precunio se prende muy bien, pero aparte de eso se prende el aspecto posterior de la circunvolución cingulada o pericallosa, que es completamente normal, y se ve mucho mejor aquí en el plano axial, que tiene una actividad magnífica y no está afectada por el proceso que está ocurriendo en el lóbulo occipital. La degeneración lobar frontotemporal también se utiliza el FDG-PET y demuestra una disminución marcada en el uso de la glucosa, quedando relativamente preservadas solo las vías sensitivas y las vías motoras, y fíjense la enorme dilatación que hay en los surcos y la atrofia marcada que hay en los lóbulos temporales. Tratar de hacer el diagnóstico de esta es crítico, porque este es el mismo paciente con 5 años de diferencia. Fíjense de dónde pasa de un examen prácticamente, por no decir normal, a una atrofia
notable en solo un plazo de 5 años. La demencia vascular, hay muchas disquisiciones con ellas. El doctor Cabrera mencionó una lista de 7 o 8. En el fondo de la fosa, como dice la canción, todo es 3/4 de lo mismo. Aquí tenemos un paciente con una lesión aparentemente isquémica en el tálamo. Vemos como una lesión isquémica, aunque aquí hay unos cositos negros un poco más oscuros. Evidentemente el paciente va a tener también una leucoariosis, tiene dilatación de ventrículos, cisternas y surcos. Y entre 2 estrellas vemos depósitos de hemosiderina. Pero la realidad es otra, un poco más interesante, porque cuando se le hace el FDG PET, vemos que la extensión de la reducción de consumo es muchísimo mayor que la simple lesión que vemos, por así decirlo, en el tálamo. Porque hay una afección prácticamente total de la corteza ipsilateral, pero aparte de eso hay una afección de la corteza cerebelosa contralateral por esa lesión talámica. Otro caso de demencia vascular donde vemos una leucoariosis fasecas 3 y sin embargo el PET nos muestra que la extensión del tejido lesionado no funcional es mucho más extensa que lo que nosotros vemos radiográficamente. Las que son un poco más, vamos a decir, simples, como la hidrocefalia a presión normal, tenemos generalmente ventrículos muy voluminosos, desproporcionados en relación a la dilatación de los surcos y las cisternas, homogéneos y con señal elevada en periferia en Flerite 2 que sugieren edema, que antes llamábamos resorción transependimaria del líquido cefalorraquídeo. Y la resonancia nos permite ver esta señal tan baja aquí, que representa el flujo de líquido cefalorraquídeo a través del tercer ventrículo, acueducto, cuarto ventrículo y los orificios de salida, lo que quiere decir que es una hidrocefalia no obstructiva, que es una forma más adecuada de llamarla. Muchas de estas imágenes, por no decir todas, salvo las pequeñas que son mías y las señalé, es de este trabajo de Patel en Radiographics de enero de este año, donde ellos han creado incluso una especie de organigrama para, comenzando con la imagen anatómica estructural en el paciente con déficit neurocognitivo. Si encuentra otra causa, como fuera el infarto que vimos, como fuera un absceso o un tumor que puede ser tratado de otra manera, pasa aquí. Indeciso, indeterminado o un examen con un patrón clásico degenerativo, entonces tenemos el diagnóstico, no hacen falta más imágenes. Por ejemplo, en el caso que tenía, la atrofia hipocámpica y del precuneus. Si está dudoso, revisar la historia clínica. Hay síntomas parkinsonianos o visuales, hacer un ioflopane que va a determinar si hay fallo en la transmisión de la dopamina y generalmente da esta imagen en el estriado. Si es positivo, diagnóstico de Parkinson asociado y no hay que hacer más imágenes. Si es negativo, se le hace un PET
hay un patrón degenerativo normal como el de aquí abajo, en diagnóstico hecho no hay que seguir más. Si aquí en la historia clínica no es parkinsoniano, hacemos el PET. Si es indeterminado, entonces vamos a utilizar otros para tratar de encontrar F-amiloide o tau y hacer luego una revisión multidisciplinaria. Ahora bien, los protocolos de resonancia magnética, evidentemente. La ejecución de los protocolos de resonancia magnética toma tiempo. Decir protocolo de epilepsia, no hay problema, porque aunque diga solamente protocolo de epilepsia, el radiólogo infiere o el técnico preparado infiere que en algún momento el paciente hizo una crisis convulsiva. Decir protocolo de demencia, eso suena feo. Primero, suena feo, protocolo de demencia. Segundo, toma tiempo. Pero protocolo de demencia a mí no me ha dicho nada de qué tiene el paciente como sintomatología, ni tiempo de evolución, ni absolutamente nada. Suena feo. Pero colega, ¿usted interrogó cuidadosamente al paciente? Dígame algo. Cuarto, colega, ¿el paciente fue solo o fue acompañado? Suena feo, pero usted interrogó al acompañante. Cuénteme algo. No me diga deterioro cognitivo porque hasta eso lo tengo yo ya. A mí se me olvidan las cosas. No se me olvidó ponerle las referencias. Realmente les aconsejo que traten de obtener el primero, que es de Radiographics 2020 del primer tomo de este año. Y hay un trabajo muy bueno, aunque del 16, que me hizo pensar Manuel, que estuvo aquí hace ya prácticamente un mes, porque creo que fue el día 10 que habló sobre la cirugía de displasias corticales. Y este trabajo viene de la Clínica Media de los Condes, de donde trabaja Manuel, y es excelente. Les agradezco notablemente su paciencia, porque yo sé que hasta ahora está todo el mundo, bueno, están en su casa, están hambrientos, están más cómodos que yo que no tienen saco. Les agradezco sobre todo la oportunidad a la sociedad de estar con ustedes esta noche y espero que estas pequeñas palabras los hayan estimulado, no solo con el trabajo de José, sino también a hacernos partícipes un poco más de los hallazgos, lo que hará probablemente que nos interesemos más en el caso de sus pacientes. Gracias y muy buenas noches. Perfecto. Gracias, doctor Paliza, y gracias a todos nuestros conferencistas de esta noche. Fíjense que a pesar de las dificultades que tuvimos al inicio, terminamos a tiempo. Por lo tanto, vamos a pasar ahora a este bloque de preguntas y respuestas. Vamos a tener estos 10 minutos para ello. Quiero que se fijen que en la sesión, en el icono de preguntas y respuestas, ya hay algunas que han sido contestadas. Hay una parte al lado cuando usted abre el icono y usted notará que los conferencistas han ido tomando de las preguntas y respondiendo. Es decir, que si usted nota que su pregunta no ha sido hecha en vivo, de todas maneras podrá tener la respuesta en el mismo icono donde hizo la pregunta. Entonces, vamos a hacer esta pregunta para el doctor Vázquez. Doctor Vázquez, el doctor Santos Viloria, de aquí de República Dominicana, le pregunta que si usted considera
que la depresión es más frecuente en los pacientes con epilepsia focal refractaria, frontal o temporal? Sí, definitivamente la epilepsia en general es la depresión prevalente hasta 2 veces más que en la población general. Es decir, si estimamos un 6-8% de prevalencia de depresión en población general, en epilepsia este porcentaje sube alrededor del 16-20%, ¿no? Y particularmente las epilepsias del lóbulo temporal y efectivamente las epilepsias resistentes se asocian a depresión. De hecho, hay un hallazgo interesante en algunos artículos de que el hecho de que un paciente epiléptico esté deprimido contribuye a una mayor resistencia a los tratamientos antiepilépticos, es decir, dificulta de alguna forma la crisis. La presencia de depresión favorece el descontrol de la epilepsia. Entonces, definitivamente es una buena idea que tanto neurólogos, neurocirujanos como psiquiatras detectemos la depresión en estos pacientes y la tratemos, ¿no? Creo que es muy útil aquí hacer estos tamizajes periódicos, ¿no? Cada 6 meses de pedir al paciente que responda un PHQ-9, que es un inventario de 9 preguntas que se baja muy fácilmente de internet en PDF y en la sala de espera el paciente lo puede contestar y podemos detectar el problema muy, muy fácilmente. Perfecto, gracias, doctor Vázquez. Al doctor José Cabrera, el doctor Santiago Valenzuela le felicita por su conferencia y le pide hacer un comentario sobre la demencia desarrollada en pacientes post-anestesia en cirugía, ¿no? En el paciente envejeciente. ¿Qué comentario tiene respecto a esto? Sí, en las etiologías de las demencias, a veces decíamos que en la enfermedad de grandes vasos ocurren hipoperfusiones. Y en las hipoperfusiones que pueden ocurrir durante una anestesia y que los cerebros de personas mayores son muy sensibles, podrían ocurrir sea infartos interterritoriales o esclerosis del hipocampo o lesiones estratégicas que podrían, en los núcleos grises, que podrían entonces estar relacionadas con ese deterioro cognitivo mayor, como le llama el DSM-5, doctor Paliza, para que no hablemos de demencia. Perfecto, perfecto. Ahí mismo, doctor Cabrera, le hacen también la pregunta de en estos pacientes que tienen la hidrocefalia normotensiva, que ya han desarrollado esta demencia, ¿de qué valor tendría la derivación ventrículo-peritoneal para mejorar la demencia que ya se ha establecido? Sí, usted sabe que en esa etiología hay un orden de establecimiento de los síntomas. Casi siempre comienzan con trastorno de la marcha, trastorno esfinteriano y por último, casi siempre, los trastornos neurocognitivos. El hecho es que cuando ya tienen trastornos neurocognitivos, hay muchos circuitos y fibras que han sido probablemente ya lesionadas o averiadas de manera definitiva. Y dependiendo del grado en que esté, si simplemente es un deterioro cognitivo leve, podría todavía tener alguna ayuda el hacer la derivación. Pero si está ya en demencia como tal, la mayoría de las veces los neurocirujanos la piensan porque no tendría mucho beneficio el someterle a un riesgo de derivación. Perfecto. Al doctor Vázquez, la doctora Dayana González le hace la pregunta de, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es la asociación del trastorno PANDAS-PAN con disbiosis intestinal muy severa asociada a trastorno psiquiátrico, sea bipolaridad, TOC o ansiedad?
Bueno, muchas gracias. El PANDA sobre todo se ha asociado con síntomas de trastorno obsesivo compulsivo. Es un problema eh, inmunológico que genera cambios, sobre todo en los ganglios basales. Y es probable que el microbioma proinflamatorio pues exacerbe o agrave la sintomatología, ¿no? La disbiosis hoy en día se estudia mucho en relación a problemas del neurodesarrollo como el autismo, se ha también asociado con depresión, trastorno bipolar, y efectivamente ya hay evidencia de que, por ejemplo, Bifidobacterium longum puede mejorar los cuadros depresivos, incluso reducir la actividad de la amígdala en la resonancia magnética funcional. Entonces son tratamientos de bajo riesgo y que cada vez baja el costo y que pueden ayudar el mejorar el microbioma con bacterias antiinflamatorias como Bifidobacterium longum o algunos lactobacilos. Perfecto. Gracias, doctor. Le preguntan al doctor Paliza que qué software está utilizando para la volumetría del hipocampo. No se escucha, doctor. Abra el micrófono. Hable, doctor, ahora. Ok. Ahora. Yo no estoy utilizando todavía el programa de software porque precisamente donde lo encontré fue en el artículo y no trabaja ni con Windows ni con iOS, trabaja con Linux y hay que hacer un ajuste, vamos a decir, para en Windows poner un intérprete que permita utilizar ese programa de Linux para poder hacer las medidas volumétricas. Incluso el programa selecciona las áreas y es impresionante. Pero hay que hacer ajustes porque la mayoría de nosotros o tiene iOS o tiene Windows 10 como sistema operativo. Trabaja con los dos, pero hay que utilizar terceros programas para poderlos hacer trabajar. Y estamos en eso. Perfecto. Doctor Paliza, la doctora Rose Nina le pregunta que si hay en el país la disponibilidad del PET de 18. Aquí hay PET-CT de 18 fluoroglucosa. O sea, creo que la Abreu lo tiene y si no me equivoco, me parece que también lo tienen en Sedimat, no estoy muy seguro, pero por ahí anda Nacho, que lo oí, que preguntó, pregúntale a Nacho. Y el del Abreu sí lo tiene. En teoría, a futuros en el oncológico del Estado, en el Rosa Sánchez, hay un PET y hay un ciclotrón. Yo no sé si están pensando o no en ponerlo en servicio, pero hay uno ahí. Perfecto. Finalmente hago esta pregunta para el doctor Vázquez. Veo que pudo hacer la respuesta en el mismo chat. Estaban así, si ustedes en México están haciendo la singulectomía quirúrgica abierta en su institución. Sí, efectivamente, muchas gracias. Incluso hay un grupo de neurocirujanos, donde está el doctor Ramiro Pérez de la Torre, que se reúnen periódicamente, y efectivamente han hecho singulectomías, tanto para síntomas de agresividad como para trastorno obsesivo compulsivo resistente a tratamiento. Es un trabajo muy interesante en el que participan neuropsicólogos, neurocirujanos, neurólogos, psiquiatras, que se hace un estudio cognitivo de los pacientes, un análisis de los protocolos farmacológicos que han recibido,
se estudian los casos y se hace un análisis para decidir la intervención, y si se han obtenido resultados positivos. Yo estoy convencido que la neurocirugía funcional tiene un papel muy importante hoy en día en la psiquiatría, en casos resistentes del espectro obsesivo-compulsivo, casos de agresividad, y que también hay que considerarla en trastornos de personalidad como el limítrofe para la conducta suicida, la conducta autoagresiva, también puede ser aliviada con ese tipo de procedimientos. Muchas gracias. Gracias, doctor Vázquez. Tenemos tiempo para otra pregunta más. Doctor Paliza, el doctor Pichardo Matos le pregunta si esas imágenes, la de dilatación ventricular, hidrocefalia, presión normal, son las que se ven en los pacientes con el síndrome de Hawking-Adams. Ocasionalmente ocurre, pero no es, vamos a decir, patognomónico ni diagnóstico de tal. Lo que nosotros llamamos hidrocefalia a presión normal, que evidentemente no es a presión normal porque hay un edema periventricular, lo que antes llamábamos resorción transependimaria, genera una serie de sintomatologías que son muy específicas, que mencionó muy claramente José. Se inicia generalmente con trastorno de la marcha y luego siguen trastornos miccionales y luego la demencia o el cambio en la capacidad cognitiva. Yo creo que en el fondo hay una serie de síndromes que se entrecruzan entre todos. O sea, yo no creo realmente, cuando tú piensas que el factor común más importante en la demencia, ¿cuál es? El envejecimiento. No sé, lo mismo ocurre con hipertensión, con todo. Ponernos viejos entre nosotros, Felipe, me excusas, entre nosotros ponerse viejo es una vaina. O sea, es un problema. Pero la otra opción es morirse joven. Entonces, yo prefiero entre los dos. viejo. Perfecto, perfecto. Gracias, doctor Paliza. Voy a aprovechar estos 3 minutos. Hay una pregunta que le hace el doctor Cabrera, el doctor Moisés Núñez. Yo sé que usted la vio aquí en el icono, pero vamos a hacerla por esta vía. Él le pregunta sobre un caso clínico que él tiene de una joven de 17 años que se le hizo el diagnóstico a los 14, es decir, hace 3 años, de una encefalitis autoinmune anti-GAT 65 positiva con títulos altos. Pero por recursos no se ha podido volver a medir. Ella está ahora mismo en un ciclo de rituximab cada 6 meses con mejoría de las crisis. Sin embargo, presentó COVID, viendo la PCR positiva. No empeoraron las crisis, pero cuando se administró de nuevo el ciclo, desarrolla lesiones dérmicas. Lesiones dérmicas, ¿no? Los padres están preocupados por esas lesiones y él pregunta si usted cree prudente que deba volver a inmunoglobulina esta paciente. Sí, realmente los pulsos de inmunoglobulina son una opción siempre que en la primera fase hayan funcionado. Si no, sería bueno hacerle plasmaféresis. Y los pulsos de rituximab, generalmente que primero se hacen bien cercanos y luego se van haciendo cada 3 meses o cada 6 meses, tienen como según yo he visto, un grado de mejoría máximo que se consigue. Y necesariamente después de 3 años ya probablemente no tenga mucho beneficio. Podría intentar con plasmaféresis o inmunoglobulina. Perfecto.
Pues miren, hemos terminado este ciclo en la hora puntual de cierre. Quiero darle gracias a nuestros conferencistas y a todos nuestros participantes que se han mantenido aquí viendo las conferencias e interactuando. Doy paso a la persona que continúa. Muchas gracias a todos. Excelentísimas conferencias que acabamos de presenciar. Y tan solo es el primer día de este congreso virtual. De verdad que esto va a ser magistral.